Es difícil gobernar. El gobierno de Chile tiene hoy día una disyuntiva en el ámbito de las relaciones internacionales. Se encuentra convocada una cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, y el gobierno de ese país, presidido por el señor Biden, ha procedido a excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Frente a ello han surgido gestos de solidaridad significativa con esos países. México, que es un país enorme, importante, ha dicho que no irá a la cumbre si se producen estas exclusiones. En el mismo sentido se ha pronunciado Bolivia, Honduras y Guatemala. Es posible que las muestras de adhesión aumenten. Esto tiene historia. En enero de 1962, luego de que Cuba había sido agredida militarmente en abril del año anterior por un desembarco de tropas con tanques, aviones, artillería y apoyado por la flota norteamericana, en una operación militar organizada por la Central de Inteligencia Americana CIA, como se sabe, que fue derrotada ese desembarco en Playa Girón por el gobierno revolucionario de Cuba, presidido por Fidel Castro. Se convocó a un encuentro de cancilleres en enero de 1962 en Punta del Este, Uruguay. Estados Unidos anunció entonces que iba a expulsar a Cuba del sistema interamericano, de la Organización de Estados Americanos. Bien, frente a eso surgieron distintas posiciones. Y ojo, quien encabezó el rechazo a esa política fue el gobierno de don chileno, de don Jorge Alessandri Rodríguez, su canciller Carlos Martínez Sotomayor, y un hombre que es importante en la Cancillería, que está en otro evento muy especial, que es Enrique Bernstein, que participa en el primer encuentro de dictadura oposición cuando estuvo a punto de declararse la guerra con Argentina. Bien, Chile se opuso a eso. El argumento que esgrimía Estados Unidos era impresentable. Decía que Cuba se acercaba a la idea del marxismo-leninismo. Bien, en una proposición muy cubana, Fidel Castro, poquitos días encima de la votación, declaró en Cuba que él se declaraba marxista-leninista. Aceptaba, recogía el guante. Bien, fue expulsado del país. La declaración de Fidel que no apaciguaba las cosas, pero que estaba en su derecho, porque en América Latina todos tendremos derecho a pensar como queramos y no tenemos ningún tutor que se llame Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esto hizo que Chile tuviera que morigerar su posición. Chile se obtuvo manifestando su oposición a la expulsión de Cuba, y el canciller peruano también votó en contra, por lo cual fue cesado en sus funciones el canciller Porras por el gobierno peruano. Ahí se inició una larga exclusión de Cuba del sistema iberoamericano. El razonamiento del gobierno de derecha de Alessandri era, bueno, si los cubanos tienen algo que nosotros no compartimos, tienen que estar sentados en la mesa para decírselo. ¿Cómo los vamos a expulsar? ¿Cómo lo vamos a hacer un paria? Bien, el resto es lo que sigue historia conocida, pero la cosa se vuelve a plantear ahora contra 3 países iberoamericanos. La posición de Estados Unidos tiene su historia. En 1824 sabotearon el encuentro anfictiónico, es decir, de viejos sabios, que había convocado Simón Bolívar en 1824 en Panamá para que la naciente República Latinoamericana no procedieran en un proceso de confluencia. Nos quería dividido Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho hartas cosas. Invadió Nicaragua en busca de César Sandino, una cosa muy agresiva, que fue condenado en un encuentro canciller de toda América Latina en La Habana, en la década del 30. Ha realizado las peores iniciativas en contra de América Latina. En Chile derrocó al democrático
y constitucional gobierno del doctor Salvador Allende, cosa que reconocen ellos mismos en el informe Church de 1975 y 15 años después en el informe Hinke, ambos del Senado norteamericano, lo reconocen ellos. Derrocaron y arrastraron a la muerte al doctor Salvador Allende y nos plantaron una dictadura de 17 años. Bueno, son determinantes en todas las dictaduras de los 70 en América Latina. En lo que hicieron en Argentina, lo que pasó en Brasil, en Uruguay. Se aliaron de los peores dictadores de América Latina, mientras les sirvieron, como Stroessner en Paraguay, como la familia Somoza en Nicaragua, la sostuvieron hasta que más no pudieron, y Estados Unidos tiene una responsabilidad entonces, no solo en la pobreza de nuestros países, de los cuales ha sacado sus riquezas naturales, sino también en todos los sufrimientos y confrontaciones políticas que han habido en este país, donde ellos se han puesto de parte de lo más oscuro, de lo más negro, de lo más autoritario, de lo más dictatorial. Bien, han hecho otras cosas. Crearon el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947 para que los países latinoamericanos estuviéramos coordinados militarmente en caso de una agresión externa. Eso tenía un destinatario, eso era contra Unión Soviética, que nunca ha invadido a nadie en América Latina. Y bien, ese tratado no lo aplicaron por su oposición cuando Inglaterra atacó a Argentina en la guerra de Islas Malvinas. O sea, esta relación con América Latina tiene sus bemoles. ¿Y qué bemoles tiene? Bien, el gobierno de Chile tendrá ahora que tomar una decisión importante. ¿Qué hacemos? No vamos a la cumbre, que parece razonable si no están yendo los grandes países. O vamos a la cumbre a sentarnos en la banca donde se sientan los que se portan bien con el gobierno norteamericano. Pero el gobierno norteamericano no nos ha dado ni siquiera una explicación, si estas exclusiones son por temas democráticos, al derrocamiento del doctor Allende y los 17 años de dictadura de Pinochet. Chile desembolsa dinero pagando merecidas pensiones de exoneración, pensiones de víctimas de prisión y tortura. Tiene una cantidad de oficiales presos ahí en Punta Peuco y en otros penales del país. O sea, este país paga la crisis del 73 y Estados Unidos no nos da ni una explicación. Y ahora nos quiere dar clase de democracia a los latinoamericanos, excluyendo a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses, a los que ya se sumaron en solidaridad, como hemos dicho, países como México, Bolivia, Honduras, El Salvador. Entonces, bueno, Estados Unidos que nos dé por lo menos una explicación a nosotros los chilenos y a los latinoamericanos por lo que ha sido su conducta y no se ponga a excluir. Yo creo que Chile no puede ir a sentarse ahí con los alumnos de buena conducta, por decirlo suave. No quiero utilizar la expresión llanacona, muy fuerte. No quiero gobiernos serviciales ni esas cosas.